Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí nuevamente los hermanos reunidos a la armonía, ¿verdad? Buscando el rostro de nuestro Dios. Estamos todos aquí reunidos porque todos vinimos a buscar de la preciosa palabra del Señor. Y le damos la más cordial bienvenida a todos los que han venido aquí, que se han esforzado y llegado. Le damos gracias a Dios que Dios nos dio la fuerza para levantarnos y que todo obstáculo que quiso ponerse, Él lo venció y aquí está. Y también le damos la más cordial bienvenida a todos los que en su casa pues, están abriendo las puertas de su hogar por medio de estas plataformas de YouTube y de Facebook. Y sean todos bienvenidos aquí a la iglesia Ministerio Ebenecer, iglesia edificados en Cristo. Y sean todos bienvenidos. Y pues vamos a comenzar. Vamos a ponernos de pie y en tu casa también deja lo que estés haciendo, es lo más importante. Así como María, la hermana de Marta, el Señor le dijo que ella había escogido la mejor parte y nadie se la quitaría. Los que estamos aquí hemos escogido la mejor parte, estar a los pies de Jesús para escuchar su preciosa palabra. Así es que, pues vamos a empezar este tiempo hermoso poniéndolo en manos de nuestro Dios. Padre, en esta tarde venimos a ti con un corazón agradecido. Es un privilegio poderte llamar Padre y sabemos que esto es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Y estamos aquí hoy reunidos, Señor, para suplicarte que nos hables. Háblanos, Padre. Exhórtanos con tu palabra, redargúyenos, confórtanos, sánanos, vivifícanos, Señor. Que al cansado tú le des fuerza. Al que tiene dolor en su corazón, tú le consueles. Y al necesitado, Señor, tú le proveas. Y el que está buscando de tu rostro, también te le manifiestes, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, para que todos juntos, como una iglesia que Cristo ha pagado el precio con su sangre preciosa, estemos dando mucho fruto, unidos a la vida verdadera que es Jesucristo, para que cuando Él venga por su amada iglesia encuentre mucho fruto. Y Padre, también te rogamos y te damos gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, y que ha extendido la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, sobre todos nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por su vida. Te pedimos lo sigas ungiendo y ahora que también está haciendo su función apostólica, visitando allá a Estados Unidos, Señor, le unjas, le revistas con tu poder, sea de bendición a todos esos lugares, Señor, y que regrese con bien a Guatemala y lo bendigas a él y a su amada familia, a nuestra amada pastora también, su esposa, la pastora Leti. Gracias, Padre, porque tú nos oyes y nos respondes con grandes cosas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. Pues podemos tomar asiento. Pues estamos aquí reunidos para escuchar la preciosa palabra de Dios, ¿verdad que sí? Bien. Así es que, escuchémonos y dejemos que la palabra de Dios nos guíe. Y como sabemos, es domingo 1 de mes, nos reunimos para celebrar la Santa Cena. Por esta ocasión y por una circunstancia especial, hoy estamos reunidos en el segundo domingo, pero seguimos aquí y vamos a participar, a celebrar. Hemos sido llamados a acercarnos a la mesa del Señor. Es un privilegio y eso es lo que hoy vamos a estar recordando. Así es que nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios Ebenecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión.
Y tomando algunas espigas que nos han sido dadas, el Señor puso en mi corazón que compartiese este tema antes de acercarnos a la mesa del Señor. No somos dignos, pero Él nos invita a su mesa. Es un verdadero privilegio poder acercarnos. Vamos hoy a meditar en esto. Así es que no hay nada más maravilloso que tengamos una comunión con nuestro Padre Celestial. Antes de venir a los pies de Jesucristo, veíamos a Dios como un Dios lejano. Pero ahora, por la sangre de Jesús, Él se ha acercado a nosotros y ha venido a morar en Dios eterno, en nuestro. Y para esto, Jesús pagó el precio. El único Hijo de Dios pagó un precio muy alto con su preciosa sangre. Y recuerden la sangre. Y Jesucristo dio su sangre, dio su vida para que tú hoy y yo tengamos esperanza. Y la esperanza de la vida eterna. Porque si solamente tuviéramos la esperanza para este mundo, seríamos los más, seríamos los más infelices, pues si solamente para este mundo esperamos. Pero sabemos, dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios. Gracias. Y entonces, pues no podríamos haber podido acercarnos a Dios. Y eso es lo que hoy vamos a meditar. Entonces, tomando alguna de las espigas, vamos a seguir desarrollando de la palabra de Dios, vamos a seguir meditando en este precioso tema que el Señor Jesús me dio. Cristo, fiador de un mejor pacto. Si tú trajiste tu Biblia, lo puedes abrir en el libro de Hebreos 7:22. Y ahí dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Fiador. Él respondió, él es fiador porque él dio su vida, con su propia vida. Él fue fiador, también lo vamos a ver. Continuamos. El Señor Jesús dejó establecida solamente 2 ordenanzas. ¿Sí las recuerdan? ¿Cuáles son esas 2 ordenanzas? ¿Quién me las puede decir? Esas 2 ordenanzas, ¿cuáles son las que dejó el Señor? El bautismo y la Santa Cena. Pero fuerte, el bautismo en agua. El bautismo en agua y la Santa Cena. Eso, más fuerte porque te oigan. El bautismo en agua y la Santa Cena. Y la Santa Cena. Amén. Eso es lo que vemos. Lo vemos esto en su palabra. ¿Dónde dejó establecido el Señor estas 2 ordenanzas? Lo vamos a ver. Cuando Él muere, Él dio su vida por nosotros y sabemos que ahí no se quedó, sino que resucitó y antes de ascender a la gloria, Él, ahí al final del Evangelio de Mateo, porque Mateo tiene 28 capítulos, al final del Evangelio de Mateo, en el versículo 19, Él dio estas instrucciones a sus discípulos, o sea, a nosotros, a la iglesia. Y Él dijo, ahí lo puedes ver, también está en tu pantalla. Y dice ahí, Mateo 28:19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el ser bautizado no es una opción, no es si queremos, si nos nace, si es que yo no lo siento en mi corazón, ¿no? Es un mandato, aquí lo vemos. Ir pues y hacer discípulos. Es una orden. Bautizándolos, ahí está la ordenanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este bautismo es porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que es lo que dice el apóstol Pedro. En el libro de Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados. Volvemos a confirmar esto. Y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don, porque también es un regalo. No merecíamos que la preciosa presencia de Dios, Espíritu Santo, viniera a morar a nuestro corazón. Los que estamos aquí,
hemos experimentado eso. Vino el Evangelio de Jesucristo y nos dijeron las gloriosas verdades. Que tanto te amó Dios a ti, que dio a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, la salvación es por fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Íbamos a una perdición, pero Dios te salió al encuentro. Y alguien te predicó el Evangelio precioso de la paz, por el cual somos reconciliados con Dios. Cuando llegó eso a tu corazón, tú te arrepentiste. Y entonces pasó seguido que la decisión de lo que pasó en tu corazón, cuando tú recibiste a Cristo, tu espíritu fue vivificado. Te dijiste, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en mi lugar. Y hoy me rindo a ti y te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Esto es nacer de nuevo. Nos dio un nuevo corazón. Nadie puede recibir al Señor Jesús si antes no le abre su corazón y se arrepiente. Paso primero, arrepentirse y convertirse. Y con esta, y fuimos llevados al bautismo. Con esta señal, cuando tú y yo nos bautizamos, cuando descendimos a las aguas, cuando descendimos a las aguas, ¿qué simbolizó? Simbolizó que con Cristo nos hicimos uno. Morimos con Él. Descendimos, morimos. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa murió. Es la primera administración del alma. Y al salir de las aguas, experimentamos el poder de la resurrección de Cristo. Y esto es para andar en novedad de vida, dejando de hacer las cosas que ya no hacíamos. Aunque el alma tiene que ser en nuestra mente, tenemos que ir siendo renovados día a día. Y por eso, como dijo el Señor Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tome la cruz de cada día, niéguese a sí mismo, tome la cruz de cada día y sígame. Entonces, el bautismo en agua es la primera señal, y con esto es la señal externa de lo que pasó en nuestro corazón, y damos testimonio ante el mundo que verdaderamente nos hemos arrepentido. Y ahora obedeceremos y viviremos para Dios, recibiendo el don del Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando tú y yo recibimos a Cristo, Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo vendrá a vosotros. Y Él les guiará a toda la verdad. Y Él estará con ustedes todos los días hasta que yo regrese. El Espíritu Santo, una vez que hemos recibido a Jesús, Dios, Espíritu Santo, viene a morar a nuestro corazón, nos sella con arras de su Espíritu y nos da la convicción de que somos hijos de Dios. Y Él nos va a guiar en nuestra santificación hasta que Jesucristo regrese. Ahí en 1 Corintios 1:12 dice, pues por un mismo espíritu. Cuando vemos espíritu aquí con mayúscula es Dios, Espíritu Santo. Sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso es lo que es la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia vemos a la Trinidad hacer diferentes funciones. Y aquí dice, pues por un mismo espíritu, y está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos. De los dos pueblos, en el cuerpo de Cristo, nos hicimos uno. Y ya esclavos o libres, y a todos nos dio a beber del mismo Espíritu, del Espíritu Santo. Y esto es el Espíritu que vino a morar a nuestros corazones. Ahora, qué maravilloso. Ahora podemos tener una comunión personal con Dios. Esto no es una religión. Y es el Espíritu Santo el que nos va a ir transformando de nuestro interior hacia afuera. Y esta vida nueva tendrá que ir siendo evidenciada por las obras. No somos salvos por obras, pero ahora esta fe se debe evidenciar
por obras. Y el primer paso ha sido que nos vinimos a bautizar, dando testimonio de nuestra fe. Y continuamos. La otra ordenanza, ¿cuál es? La segunda, la ordenanza segunda es la cena del Señor. Esto no lo instituyó ninguna religión y no lo instituyó ningún hombre, sino el mismo Señor Jesucristo lo hizo. Él fue el que dejó la ordenanza del bautismo en agua y de la Santa Cena. ¿Dónde vemos que dejó instituido el Señor Jesús la Santa Cena? Una de las cosas que el bautismo en agua se hace una sola vez al inicio de nuestra vida cristiana. Y la Santa Cena la vamos a estar haciendo permanentemente hasta que Él venga. Entonces, la Santa Cena es también llamada, pero la Cena del Señor es también llamada Santa Cena, o sea que Santa Cena o la Cena del Señor. Y la Cena del Señor es también llamada Santa Cena en atención a su solemnidad. Esto verdaderamente hay que hacerlo con reverencia y con temor a Dios. Y que el participante deberá hacerlo buscando el rostro del Señor y la oportunidad de ser ministrado en su ser integral. Cada vez que vamos a participar y estamos meditando en lo que significa, vamos a ir comprendiendo más las cosas de por qué va a ser ministrado nuestro ser integral. Ahora, en el Nuevo Testamento, el Señor estableció la Santa Cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Que nunca se nos olvide el gran precio que pagó Jesús por ti, por mí. No fue poco. Lo vamos a ver que Él dio su vida. Él murió literalmente para que tú y yo tengamos vida y el regalo de la vida eterna. Ahí la Santa Cena se deberá observar repetidamente a lo largo de nuestra vida cristiana, como una señal permanente de compañerismo con Cristo. O sea, aquí, bueno, participamos de la mesa del Señor el primer domingo de cada mes, pero otras congregaciones lo hacen cada 15 días o así, pero aquí lo hacemos cada mes, pero debe de ser permanentemente hasta que Jesucristo venga por nosotros. La institución de la Cena del Señor, como vemos aquí, la instituyó el Señor Jesús, aquí, está con sus discípulos. Cuando llegó la hora, lo podemos ver en el Evangelio de Lucas también, Mateo también lo vemos, en el Evangelio de Lucas, también en Marcos y en Juan. Pero ahorita vamos a ver el Evangelio de Lucas, versículo 14, dice ahí, cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Quiénes estaban en la mesa con el Señor? Los apóstoles. Y les dijo Jesús, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Era la última Pascua que Jesús iba a celebrar aquí con sus discípulos, iba a participar de la Pascua antes de padecer por nosotros, por nuestros pecados, y ahí instituyó la Santa Cena. Dice, porque os digo, dice en el versículo 16, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. En un momento más vamos a repartir los elementos que son el símbolo. No vamos a tomar ni la sangre ni el cuerpo de Cristo literal, sino son símbolos que van a representar su cuerpo y el vino, el jugo, va a representar su sangre. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está. O sea que esto lo hacemos en memoria de él. Y así dijo, haced esto, en memoria de mí. Lo hacemos como un recordatorio de
sacrificio tan grande que hizo Jesús. Porque nuestra alma es bien olvidadiza. Entonces a veces olvidamos las cosas buenas bien rápido, pero las malas ahí las estamos recordando. Y también aquí en la Santa Cena es ministrada nuestra mente, es ministrado, o sea, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Aquí al participar de la Santa Cena, el Señor nos conforta, nos consuela. También podemos recibir sanidad. Entonces, esto lo tenemos que hacer en memoria de mí. ¿Por qué? El Señor Jesús, ahí en el libro del profeta Isaías 53:5, dijo que más el herido fue por nuestras rebeliones, molido, su cuerpo literalmente fue molido a golpes, una muerte violenta, cruenta. Pero él sabía que si él no pasaba esta copa, la copa del sufrimiento, y yo no tendríamos esperanza. El hombre no podía pagar el precio de su pecado, ni aunque se la pasara en el infierno, ni aunque se la pasara llorando. ¿Qué le puede dar el hombre? Jesús no pagó con oro o plata o cosa corruptible por nuestra salvación, sino pagó con su preciosa sangre. Entonces el hombre no podía pagar por sí mismo darle algo al Señor, recordando que Dios es un Dios santo. Como lo vamos a ver, nadie se podía acercar a un Dios santo, que ahora muchos ven a Dios y creen que pueden acercarse y ellos dicen, no, es que yo llevo, Cristo no murió por mí, dice, yo no hago nada malo. Así nos dice. Entonces, como dice la Biblia, para el hombre todos sus caminos son buenos, pero Dios es el que pesa los espíritus. ¿Que acaso nunca han mentido? ¿Que acaso? Bueno, no los juzgamos, pero es que dice la palabra de Dios, por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Así es que el hombre por sí mismo no puede pagar ese precio de poderse acercar a Dios. Y Jesús lo pagó con su sangre preciosa. Y por eso luego dice, de la misma manera tomó la copa, que es símbolo de su sangre. La copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Estamos viendo el tema que Jesús es guiador de un pacto mejor. Entonces, el Señor participó de la Pascua antes de padecer por nuestros pecados y ahí instituyó la Santa Cena. Si recuerdan, hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios también estableció, o sea, Él dio instrucciones a Moisés. Si se acuerdan, en el libro de Éxodo vemos cómo Dios le mostró a Moisés el plano del tabernáculo. Como lo ve en el cielo, exactamente Él lo iba a hacer aquí en la tierra. Entonces, por la ley, en el Antiguo Pacto, el hombre entraba en el tabernáculo terrenal. ¿Pero cómo? No podía entrar al lugar santísimo. Si recordamos, el templo, el tabernáculo era el atrio. O sea, el atrio, y luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo. Una sola vez entraba el sumo sacerdote en el Antiguo Pacto, una vez al año. Y era con sangre ajena, porque ellos degollaban un corderito, primero por los pecados del sumo sacerdote, que entraba una vez al año para expiar. Y lo que hacía la sangre era cubrir el pecado, pero no lo podía. Esto es bien importante, porque ahorita vamos a explicar el nuevo. Cubría la sangre, y entonces el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios. Cuando él salía de la presencia de Dios, decía, ¿cómo le fue? Pero si entraba con pecado, no se había arrepentido, él era fulminado, moría. Y entonces, por eso en el Antiguo Testamento se ve que le ataban una cuerda de fuera a la cintura o al tobillo, porque si morían y entraban, pues también eran fulminados. Y esto habla de la santidad de Dios. Entonces, esto era lo que pasaba en el Antiguo Pacto. Pero ahorita vamos a ver el Nuevo Pacto. Así que este Nuevo Pacto establecido por un mediador perfecto.
establecido sobre mejores promesas. Es lo que vamos a estudiar. El libro de Hebreos es precioso, bueno, toda la Biblia, pero es muy profundo. El libro de Hebreos dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, estamos bajo el pacto nuevo, bajo las promesas, dice, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, al sacerdocio levita que le dio el Señor a Moisés, para que Aarón, los levitas, fueran los sacerdotes, y ahí estaba el sumo sacerdote levítico. Y dice, muy superior al sacerdocio antiguo, porque él es el mediador a nuestro favor. ¿Quién es él? Jesús. Un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. Dios nos ha dado mejores promesas y una esperanza gloriosa en el nuevo pacto. Pero este está centrado en su Hijo Jesucristo. Y por eso la religión nos salva, el bautismo nos salva. No nos salva. Ningún hombre, pastor, ningún hombre te puede salvar. El único que salva es Jesucristo. Entonces, aquí en Hebreos 2:17 dice, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos. Jesús se hizo semejante a nosotros, pero nunca pecó. Por eso él pudo tomar nuestro lugar. ¿Y qué tan importante eres tú? Y Cristo murió por el hombre. Eres muy importante para Dios y Dios te ama. Y él sabía que el hombre no va a poderse acercar a Dios. Por eso él envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga el regalo de la vida eterna. Y era para expiar los pecados del pueblo. Aquí lo vemos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser, fíjense cómo es Jesucristo. El diablo nos quiere engañar, quiere poner a un Dios mentiroso, a un Dios lejano, un Dios que no cumple promesas. Pero Dios es fiel, aun cuando nosotros somos fieles, muy fieles. Y miren, les voy a describir a Jesucristo. Él es sumo sacerdote, es mi sumo sacerdote. No nos dejemos engañar por Satanás, por esos dardos incendiarios que quiere mandar a nuestra mente, porque él no puede saber lo que tú piensas. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo se hizo como tú y como yo, pero nunca pecó. Y dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere. ¿Para qué lo hizo? Para expiar los pecados del pueblo. Cristo ha pagado una vez, una sola vez. Por eso es el mejor pacto, basado en mejores promesas. ¿Qué quiere decir? En el Antiguo Testamento tenía que entrar el sumo sacerdote una sola vez, pero ¿qué creen? Y ahorita vamos a ver cómo ese sumo sacerdote moría, tenía que entrar otro y otro. Pero aquí Jesús, como él lo hizo, murió y una sola vez para siempre. Aquí lo vemos. Y dice, por lo que debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que se refiere para expiar los pecados del pueblo. O sea, los tuyos y los míos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, aquí dice, Cristo ha pagado una vez y para siempre el castigo de nuestros pecados por su sacrificio en la cruz. Esto fue la expiación del pecado. No adoramos la cruz. Jesús, esto lo expió en su propio cuerpo. Cuando fue crucificado, expió en su cuerpo sobre el madero. Por eso no adoramos ni ídolos hechos de plata, oro, madera, bronce, sino al Dios resucitado, a Jesucristo. Y dice aquí, expiación del pecado en su propio cuerpo. ¿Qué quiere decir expiación? ¿Qué quiere decir expiación? Aquí dice expiación. Es la palabra griega del numeral 2433, que es la palabra hilaskomai. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Entonces, por eso a veces vamos a estas palabras que tienen mayor significado.
Y es decir, el sacrificio vicario, ¿qué es expiación? Es decir, el sacrificio vicario y expiatorio de Cristo puede mostrar misericordia al pecador, quitando su culpa. Eso fue lo que hizo Jesús. No solo cubrió con su sangre tu corazón, sino que lo quitó. Quitó tu pecado y lo mío. Y ahora tú y yo somos presentados delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando, él dijo, cuando vio venir a Jesús, él señaló a Jesús y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que cuando tú y yo nos confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, la sangre de Jesucristo quita todo ese pecado. Quita pacto mejor que el anterior. Jesús fue un fiador de mejor pacto, mejor y nuevo pacto. Así es que él quitaba su culpa y dando la remisión de los pecados tuyos y nuestros. Eso está en el diccionario, va en esta definición. Qué gran amor nos mostró Dios en Cristo. Qué gran amor nos mostró Dios. ¿Cómo está interesado Dios en ti? Entonces, aquí vemos este amor tan grande que nos mostró en Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. O sea, por ti, por mí. Dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por el justo. ¿Tú harías esto que hizo el Señor Jesús? Mira lo que dice aquí. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Qué difícil sería tomar el lugar de alguien que está siendo procesado y lo dijeron, tú tienes pena de muerte. ¿Verdad? Y quizás tú morirías y dirías, no, yo por mi hijo doy la vida, por mi hijo. Sí, y más si sabes que es bueno, ¿verdad? Quizás la darías. Pero Jesús la dio sabiendo que tú y yo éramos malos. No había ni un hombre bueno. ¿Te morirías por Hitler? No hay otra salvación. Si Hitler no se arrepintió, no recibió perdón de pecados. Pero Cristo murió por todos. Para todo aquel que se arrepienta, él tendrá redención. Pero Cristo ahí murió cuando tú y yo éramos aún enemigos de Dios. Y no nos interesaba saber nada de Dios. Nuestros espíritus estaban muertos a Dios. Muertos. Porque tenemos como seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, pero nuestro espíritu estaba muerto hacia las cosas de Dios por causa del pecado. Cristo vino y al recibirlo vivifica nuestro espíritu. Pero éramos malos y Cristo a su tiempo murió por mí. Y aquí dice, en Romanos 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alégrate, Santito, porque tenemos salvación y vida eterna. Aun cuando no lo conocíamos, Cristo murió por ti y por mí. Porque no éramos buenos. Y Él murió aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque si no, nadie sería salvo. En Romanos 5:9 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre. O sea, Cristo murió y pagó el precio. ¿Cuál es el precio del pecado? La muerte. Él muere en la cruz, pero Él resucita al tercer día. ¿Y por qué Él resucitó? Tú y yo somos justificados. Y ahora que somos justificados, nos dio paz para con Dios. Por eso cuando lo recibimos en nuestro corazón, le dices, qué paz, ¿eh? Porque este es el evangelio de la paz que predicamos. Se reconciliamos con Dios. Entonces, mucho más, habiendo ahora sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Jesús tomó nuestro lugar y él fue al infierno. O sea, ahí en el evangelio ven que murió y lo pusieron en la tumba, pero ahí quedó su cuerpo.
pero su alma descendió al infierno donde tú y yo teníamos que ir. Su alma fue quemada completamente. De esa condenación eterna nos salvó Jesús. Pero ahí no se quedó. Imagínate qué amor tan grande. Al tercer día resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y ahora tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Por un momento, por eso Jesús cuando estaba en la cruz dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en la cruz se imputó sobre su cuerpo nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte, separación espiritual, separación eterna de Dios. Y Él descendió. Pero cuando tú y yo recibimos a Cristo, tu nombre y el mío están escritos en el libro de la vida, porque alguien tomó tu lugar y el mío, pagó la pena. Así que tú y yo ya no vendremos a condenación. Por eso dice en el Evangelio de Juan, hemos pasado de muerte a vida. En Cristo. Y esto es lo maravilloso. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. El final. Es Carlos, los tiempos apocalípticos. En donde la iglesia está esperando el arpazo, el arrebatamiento, lo que habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4, que podemos ver a lo largo de la Biblia. Muchos que murieron en Cristo, dice Pablo, que durmieron. Ellos ahorita están en el paraíso, delante de Dios los que durmieron. Esto es precioso del Evangelio. Pero tú y yo a lo mejor no veremos, no veremos la tumba. ¿No te parece extraordinario? Porque es lo que habla Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4, 18 y 17. ¿Qué dice? Que al sonar la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que durmieron en la esperanza de Cristo. Su cuerpo estaba en la tumba, pero su alma no. Y al oír la trompeta de Dios, así como lo dice, lo podemos ver aquí en 1 Tesalonicenses. Déjenme nada más esto ya rapidito así. En 1 Tesalonicenses habla del arpazo. 1 Tesalonicenses 4:17. La venida del Señor. La venida del Señor. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que murieron y recibieron a Cristo, y ellos, su cuerpo está en la tumba. Pero una vez que oigamos la trompeta, ahorita lo vamos a ver aquí, dice, los que duermen, para que os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. El mundo no tiene esperanza, pero tú y yo sí. Si morimos antes de que venga Cristo, que dormiremos, de todas maneras vamos a resucitar. Y si no, a lo mejor no vamos a la tumba. Y aquí lo dicen. ¿Por qué? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Dios nos va a resucitar. Dice, por lo cual decimos esto por la palabra del Señor. Que nosotros, los que estemos vivos, estamos esperando esto. Que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, que es la parucía, la venida secreta, dice, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los que también ya fueron bautizados, tuvieron la oportunidad de bautizarse cuando creyeron. Dice, entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos juntamente con ellos en las nubes, primero ellos y luego nosotros, y juntos vamos a ser transformados ahí, iremos a estar de pie delante del Hijo de Dios. Entonces dice, por tanto, comportaos unos con otros con estas palabras. ¿Qué les parece? Entonces, esto es lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo, en que ahora somos justificados. Pero estamos viendo lo que es el pacto, que es la Santa Cena. Tengo unos minutos nada más. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que Cristo es el sumo sacerdote definitivo. Y aquí lo vemos que Jesús es mayor que Moisés. En Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenían que ser hechos semejantes a su hermano en todo, ya lo vimos.
a fin de que llegase a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en todas las cosas que Dios atañe para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Así es que, como dice en Hebreos 3, estamos viendo el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice, por tanto, hermanos santos, se está refiriendo a ti y a mí, somos santos. ¿Qué quiere decir santos? Santos es del griego agio, que significa agioi, que significa apartados, separados para Cristo. Por eso dice aquí, por tanto, hermanos santos, que hemos sido separados para Cristo, nacidos de nuevo, hemos sido llamados a seguir a Cristo y a dejar todo lo que a Dios no le haga. Considerar. Esta palabra de considerar, miren lo que dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar. ¿Qué significa esa palabra considerar? Es del griego katanoeo, que significa que centremos nuestra atención en Cristo. Esto es tan importante, permaneciendo en Jesucristo, fijando nuestra atención en Cristo y permaneciendo en Cristo, el cual fue fiel al que le designó, porque él fue designado por Dios, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque él ha sido considerado digno de la más gloria que Moisés, así que como constructor de la casa tiene más honra que la casa. Es Jesús. Y aquí miren, vamos a ver que Jesús ha venido a hacer, ¿cuál es el tema de hoy? Que Jesús es guiador de un mejor pacto. Aquí vemos la diferencia del sumo sacerdote Jesús, de Cristo, y el sumo sacerdocio terrenal de los levitas. Aquí Jesús, vemos en Hebreos 7:22, dice, por eso Jesús ha venido a ser guiador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque vemos en los aronitas, dice, los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece, porque ya resucitó. Por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre. Tú y yo tenemos puesta nuestra confianza en el Dios vivo, en Jesucristo. Para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y vemos en Hebreos 26, dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Cómo era Jesús? Nunca pecó, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos para siempre. Y aquí dice que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diarios, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Era lo que explicaba en el sacerdocio levítico, el sumo sacerdote, primero tenía que pedir perdón por sus pecados, pero con sangre ajena, que era la del corderito, y luego pedir por la sangre también del corderito, perdón, por el pueblo. Y esto es el extraordinario del mejor pacto. Dice, porque esto lo hizo, dice aquí que ellos ofrecían diariamente primero por los pecados, por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Dice, porque la ley designa como sumos sacerdotes, era la ley, porque la ley lo que nos vino a mostrar fue que no podíamos ser salvos por nosotros mismos, porque en la ley nos muestra el pecado, que dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. También menciona a otros, no mentirás, no robarás, ¿verdad? Entonces, eso nos vino a enseñar que éramos pecadores y que no podríamos acercarnos a Dios. Pero aquí dice, porque la ley designa como somos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa a Jesús, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, los sacerdotes levíticos, como hombres mortales, estaban sujetos a la muerte, como tú y como yo. Pero Cristo, ¿cuál es el tema? Es guiador de un nuevo y mejor pacto, dándonos salvación y vida eterna. Y es que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Miren, Jesús no entró al tabernáculo de aquí, al tabernáculo
Este tabernáculo que lo pueden ver ahí, este tabernáculo fue hecho, a Moisés le mostraron en visión el tabernáculo del cielo, y tal cual estaba en el cielo, lo hizo aquí en la tierra. Aquí entraban los sacerdotes levíticos, pero aquí vimos que Jesús entró al verdadero tabernáculo celestial. Ahí en Hebreos 9:22 dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea que si Cristo no hubiera venido a dar su vida por ti y por mí, seríamos los más desgraciados, ahora sí, que existan, porque en vano estaríamos esperando. Pero aquí dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera, pero las cosas celestiales por mejores sacrificios, que fue el de Jesús. Dice, porque Cristo, ese fue hecho con manos de hombre, ¿verdad? Este tabernáculo terrenal. Dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, en representación del verdadero, que era lo que Dios le mostró a Moisés, sino en el cielo mismo. Él entró al trono de gracia, al trono de Dios. Aquí dice, a una representación, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Y no para ofrecerse muchas veces, sino una sola vez. Y él entró con su propia sangre, no con sangre ajena. Y dice, como el sumo sacerdote al entrar al lugar santísimo cada año con sangre ajena, sino él presentó su propia sangre. Y es por esa sangre que él está aquí, que tú y yo ahora cuando oramos, ya no tenemos que hacer todo ese sacrificio, sino pedirle al Señor que nos perdone por la sangre de Cristo. Y cuando oramos aquí, constantemente estamos entrando a este lugar santísimo. Es lo que dice en Hebreos 4, 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, él traspasó los cielos y llegó al tabernáculo celestial, y se mantengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque Jesús fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero nunca pecó. Por eso Él nos comprende cuando nos acercamos a Él. Y por eso Él dice, vengan a mí los cansados y trabajados y yo les daré el descanso. Él no nos rechaza si entramos con humildad, pidiéndole perdón, reconociendo nuestro pecado, su sangre nos limpia. Y en el 16 dice, acercaos pues al trono de gracia. Aquí es donde tú y yo, al orar, trascendemos allá y entramos a la presencia de Dios y Dios nos oye. Ya no es, y cuando tú te acercas, tú debes de creer que ahí Dios te está escuchando y que entraste a ese lugar por la sangre de Jesús. Y por eso cuando oramos, sabemos que Dios nos está escuchando. Y por eso dice en Hebreos 4:16, por tanto, acercaos al trono de gracia, para recibir gracia por la sangre de Jesús, dice, acercaos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Por eso cuando tú lloramos, suceden cosas, porque Dios nos está viendo. Y es por la sangre, que nunca se nos olvide. Eso es lo que hoy también estamos recordando, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, esto significa que Cristo es la certeza de un mejor y nuevo pacto. Ya vamos a empezar ahorita a participar. Dice un mejor pacto. El viejo pacto nunca podría ser perfecto al hombre. Todavía tener continuamente que matar animalitos. Dice, pero ahora Dios le ha dado al hombre un mejor y nuevo pacto. El nuevo pacto que es basado en el amor. Es basado en el amor y la misericordia de Dios y la muerte expiatoria de Cristo. Por eso, cada Santa Cena, esto lo hacemos en memoria. ¿Qué les parece? Este es el Dios que predicamos, este es el Dios que predico, este es el Dios en el que yo creo. Y aquí dice, y Jesucristo nos puede acercar por medio del amor y su sacrificio perfecto para Dios. Lo que nosotros antes no podíamos hacer,
por mucho que rezaras, que por mucho que... No, cuando mucho si te arrepentías, porque Dios nos va a oír a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso nadie, absolutamente nadie se puede acercar a Dios si no es a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo una religión. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nadie viene a mí si el Padre no le atrae. Así es que ahí vemos otra vez la Trinidad. Ya llegamos aquí a la conclusión. Cristo es nuestra única esperanza. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Jesús vino, murió por ti y por mí, es la primera venida. La parucía es la venida secreta, pero Él vendrá nuevamente, que es la segunda venida, que es la epifanía, donde todo ojo le verá. Y aquí dice donde aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Tú y yo le esperamos. Amén. Y una forma de permanecer en esa espera es permanecer en Cristo, es participando en la Santa Cena. Estar en la oración, leer la palabra de Dios y participar de la Santa Cena. Y no dejarnos de congregar. Como también lo dice en el libro de Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Esto, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, pasemos los elementos, por favor. La sangre de Cristo es el fundamento del nuevo pacto. Y es lo que hoy vamos a recordar aquí al hacerlo. Así que hoy acerquémonos. Como ya nos hemos bautizado, ¿quiénes se pueden acercar a la mesa del Señor? Pues los que ya han creído en Cristo, que lo han recibido en su corazón y que ya se han bautizado. Maru, gracias. Maru, ya vamos a participar. Gracias. También le quiero dar a la hermana Laura. Aquí, como hemos estado explicando, no es que seamos niños. Ahorita lo vamos a explicar. Nadie podríamos acercarnos a la mesa del Señor, pero como acabamos, es pan. Es el pan sin levadura. Es el pan sin levadura. Miren, es que al acercarnos a la mesa del Señor, nadie somos dignos. Nadie. Pero, como acabamos de ver, ¿quién es nuestro gran sumo sacerdote? ¿Quién es el que intercede por nosotros? Jesucristo. Ahorita vamos a explicar precisamente lo que es acercarnos a la mesa del Señor. Aquí dice, es el único por el cual tenemos acceso hasta la presencia de Dios. ¿Cómo nos podríamos acercar a la mesa del Señor? Aquí lo dijo el apóstol Pablo, examinándonos a nosotros mismos, entonces coma del pan y beba de la copa. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nunca hemos pecado? ¿O que ya una vez que hemos nacido de nuevo no hemos pecado? No. Pero si a la hora de acercarnos, aquí el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pedirle, Señor Jesús, te pido me perdones de este pecado. Y aparte aquí en la Santa Cena, al participar, nos da la fuerza para no volver a pecar. Y dejar el pecado. Él nos da la fortaleza. Pero muchos dicen, no, es que yo no obedezco. No, pero si ya obedeciste, ya te arrepentiste. Y ahora sabemos que vamos a ser expuestos ante el tribunal del Espíritu Santo para no ser condenados con el mundo. Entonces, aquí al acercarnos, tú y yo precisamente estamos haciendo memoria del sacrificio tan tremendo que hizo Jesús. Es por la sangre, no es por mérito propio. Y ahí en Primera de Juan 1, del 7 al 9, dice que si hemos pecado, pero confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todo pecado y limpiarnos de toda maldad, y es por la sangre de Cristo. Esto es una oración. Tú vas a decirle, ahorita que vamos a orar, si el Espíritu Santo te está redarguyendo de algo, dile, perdóname.
no me enojé, o sea, pero perdí los... Bueno, pues pide perdón si perdiste los estribos, ofendiste a alguien. O también si hay falta de perdón hacia alguien. Porque si así como nos perdona Él, nosotros podemos perdonar. Pero es que no puedo. Dile al Señor que te ayude. Y dile, yo sí quiero perdonar. El perdón es un acto de voluntad, no un sentimiento. Entonces le decimos, Señor, tú dijiste, pides la venganza con mi padre, perdón. Así como tú me perdonas, Señor. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Es lo que el apóstol Pablo se lo reveló el Señor. Lo que él hizo a él con sus discípulos, a Pablo se lo reveló. Miren, también nuestra propia vida, no la de los demás. Dice, poniéndonos a cuentas con Dios para que su misericordia se manifieste en nuestra vida. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dijo, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y ahora sí, ¿qué cree? Ya me examiné delante del Espíritu Santo. Si él me redarguye, yo le digo, perdóname por tu sangre preciosa, Señor. ¿Y ahora qué dice? Entonces, examines. Y entonces, ahora sí comemos el pan y bebemos. Recuerden que la salvación es por obras, es por la fe. La vida cristiana es por fe. Y yo creo que, y me he arrepentido por la sangre de Jesús que puede limpiar todo pecado, y le he sido perdonada. Y ahora sí puedo participar y comer del pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, pues sí come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo de Cristo. Pero por eso, primero le pedimos perdón, ¿verdad? Y ahora dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y duermen. Pero ¿qué pasa si nos arrepentimos? Unos que no se arrepienten, pero, o sea, es respetuosamente acercarnos a la mesa, tienen juicio y enfermedad. Pero los que estamos enfermos y nos acercamos, podemos tener vida y sanidad. Recordando que lo que comemos es el cuerpo de Cristo simbólicamente y la que vemos la sangre. Y vamos siendo transformados, nuestra naturaleza va siendo semejante a la de Cristo. Eso es lo que queremos con cada participación. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco más. Yo no lo acabo de entender del todo, sino que cada vez que meditamos en esto, el Señor nos va dando más entendimiento. Entonces, en este examen de autojuicio, dejémoslo guiar por el Espíritu Santo, y para que nos redarguya del pecado y nos arrepintamos delante de Dios. Es lo que pasó en el bautismo. Al comer del pan, comemos muerte. Pero al comer de la copa, pero al tomar de la copa, bebemos vida. Nos morimos con Cristo. ¿Qué fue lo que pasó en el bautismo? Descendimos, somos muertos con Cristo. Pero al salir, es la resurrección, es la vida del nuevo pacto. Entonces, aquí está, y no participar indignamente y recibir de las bendiciones. Si tú tienes falta de fuerzas, ven a Jesús, Él nos va a vivificar, nos va a dar fuerza. Si estás enfermo, te va a sanar. Si estás herido en tu corazón, te va a consolar. Y en vez de recibir juicio mencionado, recibiremos esa vida como lo acabamos de decir. Y si algo nos redarguye el Espíritu Santo, repitamos, vamos a orar. Y pongámonos de pie, por favor. En Romanos 2:4 dice, se nos dice que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios es la que nos lleva al arrepentimiento. Y esta declaración revela que cuando reconocemos la bondad de Dios al acercarnos a la mesa del Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué creen? Viene perdón y restauración. Por eso es tan importante participar. Esto no quiere decir que cuando salgas, pues, vuelvas a pecar, no porque lo quieras. Pero cuando regresemos, en ese momento, Señor, perdóname todo pecado. Entonces, es la bondad de Dios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos perdone todos nuestros pecados. En este momento, vamos a pedirle al Señor, levanta el pan, por favor, y vamos a pedirle al Señor que bendiga estos elementos y que nos perdone todos nuestros pecados.
Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz a favor de nosotros. Que es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y por eso tenemos nuestra profesión de fe en él, Señor. Y, Señor, escrito está aquí, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para limpiarnos. En este momento estamos expuestos ante tu Espíritu Santo, examinándonos en nuestro interior, con nuestros ojos introspectivos, por el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que ahorita el Espíritu Santo te redarguye, pidámosle perdón, pero participemos de la mesa. Y pidamos de la fuerza para ya no pecar. Padre, en este momento te pedimos que bendigas estos elementos, el pan y el vino. Señor, que tú nos perdones porque recordamos la muerte expiatoria de Cristo cuando Él murió a favor de nosotros por nuestros pecados. Hoy nos arrepentimos y confesamos delante de ti nuestros pecados. Límpianos, lávanos y purifícanos a través de esa sangre preciosa, de la sangre preciosa del Cordero de Dios. En este momento te pedimos perdón. Si ves amargura en nosotros, Señor, perdónanos. Y ahora que participemos de la mesa del Señor, Señor, que sea quitada toda amargura, porque experimentaremos también tu perdón. Y Señor, te pedimos también consuelo para los que están afligidos. Y sanidad, Señor, para el cuerpo que está enfermo. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas a través de la sangre de Jesús. Meditemos un momentito, y pidamos perdón con toda reverencia. Amén. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos perdonas. Y hoy nos podemos acercar a tu mesa. Comamos del campo. Y ahora levantemos la copa. Señor, sabemos que esta es la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y al beberla, Señor, que tú nos des esa vida de Jesús y sigas transformando nuestro ADN a una semejanza con Cristo resucitado. Gracias, Señor, por esta copa, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Bebamos de la copa. Gracias, Padre. Gracias por tan grande bendición. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Ahora demos gracias a nuestro Padre. Gracias a nuestro Dios por tu gracia y por tu gran amor, por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Nos has hecho tus hijos. Confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, que resucitó. Y esta es nuestra esperanza, y que está sentado a la diestra de Dios. Y recordando que Cristo vive. Cristo viene pronto, y así como dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, pues sed sobrios y velad en oración. Gracias, Padre, porque una de las formas de permanecer hasta que Jesucristo venga es saber poder participar de tus santas cenas. Muchas gracias de la mesa del Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén.
Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, por favor. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Fuerte, fuerte, para Jesús, el para Jesús, el que vive, el que reina, que hace visita. Gracias, Padre, gracias. Dios te bendiga. Amén.